Arabia Saudita, al no retirar su compromiso con el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, es decir, la OPEP, ha dejado expuesta las grietas en su asociación de larga data con los Estados Unidos. Las capitales occidentales entraron en pánico sobre cómo contener el precio del petróleo cuando subió a casi $140 por barril. Estados Unidos y el Reino Unido, que anunciaron prohibiciones a la compra de petróleo procedentes del país euroasiático, se apresuraron a convencer a sus aliados tradicionales de Medio Oriente para que abrieran los grifos y redujeran los precios mundiales del petróleo. Sin embargo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dos de los mayores productores de petróleo, no accedieron, sino que vieron una oportunidad para ellos en la crisis. El mensaje a Estados Unidos y Occidente en general fue inequívoco. Los árabes tienen demasiada influencia para que Occidente deje de tratarlos como objeto de continuas críticas por abuso a los derechos humanos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A pesar de las súplicas para aumentar la producción de petróleo, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se negó a hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Al negarse a compensar el petróleo procedente del país euroasiático, el príncipe heredero obliga a los países europeos a ser dependientes de la energía como rehenes del petróleo y el gas euroasiático. Los saudíes tienen la llave de los pozos de petróleo y esperan grandes concesiones de Estados Unidos antes de abrir sus grifos y revertir su política petrolera que beneficia al país euroasiático. Los saudíes y los emiratíes tienen una capacidad sobrante de más de 3.000 millones de barriles diarios y podrían reducir los precios del petróleo incluso si liberaran una parte. Sin embargo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dos de los mayores productores de petróleo, no accedieron a las peticiones de Estados Unidos y Occidente, sino que vieron una oportunidad para ellos en la crisis. Según un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Policy, manifiesta que el Reino Árabe no tiene prisa para cumplir con las solicitudes de Estados Unidos y Reino Unido para aumentar la producción de petróleo, según obligaciones establecidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados. El artículo deja de manifiesto que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ve la oportunidad perfecta para vengarse del presidente estadounidense Joe Biden, por lo que cree que han sido insultos gratuitos a un trato menos que favorable. Al príncipe saudí parece no olvidarse las declaraciones de Biden cuando aún era candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En ese momento Biden calificó a Arabia Saudita como un paria y cuando estuvo en el cargo hizo público un informe de inteligencia que implicaba al príncipe heredero en el deceso del disidente saudí y corresponsal de Washington Post, el periodista Jamal Khashoggi. A esto se le suma el hecho de que tanto los saudíes como los emiratíes sintieron que sus preocupaciones sobre la posible reanudación del acuerdo nuclear con Irán fueron dejadas de lado y que Estados Unidos no cumplió con su deber como aliado militar cuando se negó a tomar medidas contra los hutíes en Yemen por atacar sus barcos y ciudades últimamente. Incluso sus súplicas de mantener al movimiento Houthi en la lista de grupos irregulares designados fueron ignoradas por Washington. En ese sentido, a medida que los precios del combustible subieron estrepitosamente en los últimos meses,
la Casa Blanca se apresuró a organizar una llamada telefónica entre Biden y el príncipe heredero, pero fue rechazada. La falta de voluntad saudí para aumentar la producción de petróleo en respuesta a la solicitud de Biden representa la última señal de lealtades cambiantes. La relación bilateral se ha visto cada vez más tensa por decisiones imprudentes de política exterior saudí, incluida una guerra de 7 años contra Yemen, así como un deterioro del historial de derechos humanos, más evidente en el espantoso final del periodista Jamal Khashoggi. En este punto nos preguntamos, ¿la cooperación de Arabia Saudita en la reducción de los precios del petróleo se producirá a costa de los valores pregonados por Occidente en materia de libertades y derechos humanos? Hay que recordar que los saudíes esperan grandes concesiones de Estados Unidos antes de abrir sus grifos y revertir su política dependiente de la potencia euroasiática. Bajo este panorama, los activistas humanitarios temen que los atropellos se normalicen con la justificación de la seguridad energética. En este sentido, se resalta que ni Estados Unidos ni el Reino Unido criticaron públicamente las ejecuciones masivas de 81 personas en Arabia Saudita a mediados del mes de marzo. La política de Occidente hacia Arabia Saudita se va constituyendo principalmente en engatusar al país árabe para aliviar la presión sobre las billeteras de los consumidores. Trita Parsi es cofundadora y vicepresidenta ejecutiva del Kinsey Institute for Responsible Statecraft. Dijo que no solo cree, sino que también espera que los republicanos ganen las elecciones intermedias, convirtiendo a Biden en un pato cojo, refiriéndose a su posible salida del cargo. Para 2025, Mohammed bin Salman probablemente cree que Biden y los demócratas estarán fuera del poder. La crisis ha obligado a Estados Unidos a evaluar sus pretensiones de independencia energética. Debe idear un plan a largo plazo más coherente para administrar mejor su industria energética nacional, que ha sufrido grandes pérdidas durante la pandemia, o cerrar los labios y tolerar las pretensiones saudíes. Esta situación deja a Biden atado de manos. Los expertos en energía creen que, en cualquier caso, las empresas estadounidenses de fracking tardarían meses en excavar nuevos pozos. Incluso si se levantan las sanciones contra Irán y Venezuela, aún llevará tiempo antes de que puedan suministrar su petróleo al mercado global. La próxima reunión de la OPEP es a finales de este mes de marzo, y se espera que haga un balance de la situación para decidir sobre la producción de petróleo. Pero mucho depende de cuánto los saudíes y los emiratíes se sientan escuchados por Estados Unidos. Esta situación pone a la administración Biden en una encrucijada y nos hace preguntarnos, ¿no cambiará su posición sobre el acuerdo nuclear iraní? Pero, ¿podría Biden respaldar a los países del Golfo en su guerra contra los hutíes en Yemen y reducir las críticas sobre violaciones de derechos humanos? En todo esto, solo una cosa es clara, que los activistas saudíes pueden terminar pagando el precio de la estabilidad mundial del petróleo y una reducción de los precios una vez más. Mohammed bin Salman, sin embargo, podría querer incluso más que eso de Biden. De hecho, funcionarios saudíes aseguraron a Washington que Riad quiere más apoyo para su intervención en Yemen, ayuda con su propio programa nuclear civil, e incluso inmunidad legal para el príncipe Mohammed bin Salman. Los lazos con los Estados Unidos han tenido altibajos, mejorando durante el mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se retiró del acuerdo nuclear de la era Obama con Irán y cayendo en picado nuevamente cuando Biden asumió el cargo. Durante la administración de Trump, Mohammed bin Salman fue retratado como un reformador, pero bajo Biden nuevamente fue criticado ampliamente por los ataques saudíes en Yemen que mataron a civiles y por violaciones de derechos humanos dentro de su propio reino. En ese sentido, las demandas de Mohammed bin Salman a la administración Biden
se resume en un apoyo total de Estados Unidos a los países del Golfo Pérsico en su lucha contra Yemen y la restauración de la imagen del príncipe heredero saudí. La crisis con los países productores del Golfo Pérsico ha obligado a Estados Unidos a evaluar sus pretensiones de independencia energética, pero más aún ha obligado a la administración Biden a preguntarse ¿hasta dónde están dispuestos a tolerar las peticiones saudíes? Mientras la administración Biden está evaluando hasta dónde pueden llegar sus límites, el grifo de petróleo saudí sigue cerrado para las potencias occidentales, que no se atreven a cuestionar el favoritismo que esta situación produce al país euroasiático. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.